varias instrucciones. Les pido por favor que mantengan silenciado su micrófono. Yo puedo silenciar los micrófonos, pero es un poco complicado silenciarlos cuando estoy concentrado en dar la clase. Entonces, por favor, les pido eso para no interrumpir a los demás. Varias cosas antes de que empecemos. Por favor, revisen que en la opción de Zoom, donde ustedes ven que dice participantes, ustedes le pueden dar clic y esa opción da toda la lista de las personas que están conectadas. Cuando ustedes ven toda la lista de las personas que están conectadas, en la parte de abajo pueden ver una opción que dice Raise Hand o levantar la mano si lo tienen en español, y esa es la opción para poder hacer preguntas. Por favor, si quieren hacer las preguntas para mantener el orden en la clase, vamos a hacer las preguntas utilizando la opción de levantar la mano y no la opción de simplemente no silenciar el micrófono y hacer la pregunta, o la opción de escribir por el chat, porque si no se hace un poco desordenado la clase. Yo voy a contestar, vamos a hacerlo de esta manera, yo voy a contestar las preguntas en tanto cuando termine algún tema para no quedar con una idea inconclusa. Y si la pregunta está relacionada al tema, por supuesto, la vamos a contestar inmediatamente, porque la idea de hacer este curso en vivo y no de no grabar el curso es poder enriquecerlo con todas las preguntas que ustedes tengan. Sin embargo, si la pregunta no está tan relacionada al tema que estamos viendo en ese momento, yo le voy a solicitar gentilmente que por favor me envíen la pregunta por correo electrónico y yo se las puedo contestar con muchísimo gusto para que el flujo de la clase sea lo mejor posible. Yo entiendo y agradezco muchísimo la cantidad de preguntas que ustedes tienen, pero para mantenernos en el tema, sí es importante llevar un cierto tipo de orden. Por favor, no se inhiban de hacer preguntas, esto es bien importante, pero vamos a hacerlo de manera muy ordenada. Muy bien, como les dije la clase pasada, la clase de hoy está relacionada con el tema de astrodinámica. ¿Por qué? Porque antes de nosotros trabajar con sistemas espaciales y en específico trabajar con el tema de satélites, nosotros tenemos que saber a dónde está un satélite y por qué está ahí. Y cómo es que los ingenieros espaciales describimos la posición de un satélite en nuestro trabajo, ¿verdad? ¿Cómo se describen las posiciones de un satélite? Uno podría pensar, bueno, la posición de un satélite se puede describir como la posición de un automóvil o la posición de un avión, que simplemente nos dicen cuáles son las coordenadas en X, Y, Z. O en el caso de los satélites, cuál es la posición en X, Y, Z en un marco de referencia y cuál es la velocidad de ese satélite, y eso es más que suficiente. Uno pensaría que eso es más que suficiente. Sin embargo, tiene que tomar en consideración que cuando parametriza la posición de un satélite de esa manera, todas las variables están moviéndose, están variando, tienen dinámica. Y eso hace que el trabajo de nosotros como ingenieros espaciales sea muy complejo. Entonces hay otras maneras en las que se ha descrito la posición de los satélites en que ya sea unas pocas o solamente una de las variables se modifica y las demás variables definen la forma de la órbita. Y eso es lo que nosotros vamos a estar trabajando hoy. Como les dije en la clase pasada, nosotros clasificamos las órbitas de acuerdo a cuál es la altitud de esa órbita con respecto a la superficie de la Tierra. Cuando hablamos de la superficie de la Tierra, hablamos de la superficie de la Tierra desde el nivel del mar. Y ya habíamos hablado en la clase pasada, ¿verdad?, de la línea de Kalman. Y la línea de Kalman definía esa posición en 100 kilómetros donde aproximadamente no podemos volar utilizando la sustentación. Esa línea de Kalman me quedó bastante horrible, ¿verdad? Vamos a borrarla. Bueno, perdón.
no podemos volar con sustentación, sino que requerimos algún otro tipo de sistema. Aproximadamente a los 160 kilómetros, a los 2000 kilómetros se define la órbita baja terrestre. ¿Por qué 160 kilómetros y no 100? Porque hasta el momento, y a no ser que cambie alguna de la tecnología con la que nosotros trabajamos, más abajo de 160 kilómetros la cantidad de partículas es tan alta que desintegrarían cualquier sistema que esté orbitando la Tierra. En principio, en teoría, matemáticamente, nosotros podríamos orbitar la Tierra incluso a 10 kilómetros, pero la velocidad tendría que ser tan alta, pero tan alta, que probablemente ese sistema se desintegraría. Lo que llamaríamos Medium Earth Orbit sería entre los 2000 y los 35.786 kilómetros, y ese 35.786 kilómetros por sobre la superficie es lo que nosotros denominamos la órbita geoestacionaria. Luego, después de la órbita geoestacionaria, estaríamos trabajando con High Earth Orbit. Y como nosotros hablamos, llegar al espacio no quiere decir estar en órbita. Estar en órbita tiene que ver con la velocidad a la que nosotros estemos orbitando la superficie. Muy bien. Entonces, esto ya lo habíamos explicado anteriormente. Le pido a Karen, por favor, que no estoy pudiendo silenciar su micrófono y está interrumpiendo un poco. Karen Fuentes, por favor. Muy bien. Entonces, en la órbita baja terrestre se trabajan aplicaciones que tienen que ver con, por ejemplo, la parte de vuelo humano, como la Estación Espacial Internacional. El hecho de que la Estación Espacial Internacional se encuentre a una órbita tan baja tiene una gran cantidad de ventajas. Una de las primeras ventajas es que necesitamos mucho menos energía para poder llegar a la Estación Espacial Internacional y por lo tanto es mucho más barato para las agencias espaciales poder llegar a ese tipo de órbita, ¿verdad? El asunto es con esa órbita es que tenemos una gran cantidad de perturbaciones que tenemos que compensar, pero, y esto es algo que no explican en los libros, la cantidad de perturbaciones también tiene una gran ventaja. La gran ventaja es que a pesar de que la Estación Espacial Internacional se ve afectada por una gran cantidad de basura espacial, mucha de esa basura espacial va a caer rápidamente a la superficie terrestre. Entonces es una órbita que en cierta manera se limpia a sí misma poco a poco. Por ejemplo, el satélite Batsu CR1 que nosotros lanzamos en el proyecto Irazu, se lanzó desde la Estación Espacial Internacional y 2 años después ya se desintegró en la atmósfera. Entonces, a pesar de que la Estación Espacial Internacional se mantiene a su misma o a una altitud parecida debido a lo que explicamos la vez pasada, que fue que nosotros estamos generando impulsos en la Estación Espacial Internacional, ya ese objeto no se va a convertir en basura espacial. Cuando nosotros hablamos de órbitas geoestacionarias, lo que estamos hablando es de una órbita en la que la velocidad a la que está orbitando el satélite es exactamente la misma velocidad a la que la Tierra gira. Ese efecto se logra exactamente a los 35.780 kilómetros y por lo tanto esos satélites parecen estacionarios respecto a un punto de la Tierra. A eso nos referimos con las órbitas geoestacionarias. Entonces, ya hablando directamente de astrodinámica, en la órbita terrestre, la fuerza ejercida por la masa de la Tierra es de varios órdenes de magnitud, mayores a cualquiera de las otras fuerzas. Esta es una fuerza conservativa. Cuando nosotros hablamos de fuerza conservativa, quiere decir que a pesar de que nosotros tengamos una perturbación gravitacional, la cantidad de energía que el satélite tiene no va a ser perdida. Entonces, en una condición ideal, si nosotros asumimos la Tierra como una esfera simétrica, la aceleración del vector de posición, estamos hablando acá de un vector de posición, o sea, vamos a ver, de que R, perdón, aquí está el borrador, vamos a escribirlo acá, de que R es igual, perdón, no está escribiendo, no sé por qué no está escribiendo bien el lápiz, R es igual a Rx, Ry y Rz. O sea, estamos teniendo un vector en 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces, ese vector en 3 dimensiones
es igual a el valor de la constante gravitacional, acá, por la masa de la Tierra, multiplicada por la posición de ese vector dividido entre la tercera potencia inversa del valor absoluto de esa posición. Es importante decir acá que en esta ecuación yo estoy diciendo que los vectores están acá en negrita. Entonces, esto es un vector, acá. Es este doble punto de R, desde el punto de vista de cálculo, es exactamente lo mismo que decir dr al cuadrado de t al cuadrado. O sea, qué feo estoy escribiendo hoy, ¿verdad? Yo creo que todavía me tiene un poco nervioso con las clases. Vamos a tratar de escribir un poquito mejor. Vamos a ver. Estamos hablando de la segunda derivada de R con respecto al tiempo. O sea, este valor de acá, R doble punto, es la segunda derivada de la posición. Es otra manera de escribirlo. Si alguien no la conoce, entonces, para que la recuerde, porque en muchos textos de la parte espacial se utiliza esta nomenclatura acá. Entonces, la posición de la nave espacial está dada por esta ecuación, donde m cruz es la masa de la Tierra, la g es la constante de gravitación universal, y si ustedes ponen esta ecuación directamente en cualquier software tipo MATLAB o algo por el estilo, ya van a poder tener la propagación de una órbita utilizando condiciones ideales. Entonces, cuando nosotros nos encontramos a un satélite orbitando, perdón, antes de continuar con esto, ¿alguna pregunta hasta acá? Porque no he visto muchas preguntas hasta acá. No sé si están entendiendo muy bien o si no están entendiendo nada, ¿verdad? Ok, no veo ningún... Ok, hay una pregunta. Milton Vinicio, por favor, dígame cuál es su pregunta. Sí, ingeniero, muy buenas tardes. Buenas Eh, tardes. Tengo dudas sobre entonces, ¿a qué altura está la estación internacional? Porque yo estaba viendo que unos dicen que está como a 400 kilómetros y veo, ahí indica también de que los satélites geoestacionarios, ¿verdad? Está como a 35 mil kilómetros. Entonces, ¿me das a qué altitud está la estación internacional entonces? Muy buena pregunta. Primero que todo, la Estación Espacial Internacional no es geoestacionaria. De hecho, si nosotros ahorita podemos propagar la órbita de la Estación Espacial Internacional y vamos a darnos cuenta que pasa por muchas partes del mundo. De hecho, pasa típicamente por Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica, varias veces al día. Y la órbita de la Estación Espacial Internacional es aproximadamente entre 400 y 420. La órbita va cambiando debido a las perturbaciones de las que vamos a hablar en esta clase, y también va cambiando debido a que, como expliqué en la clase pasada, nosotros con los propulsores de las cápsulas que llegan a la Estación Espacial Internacional, cambiamos la órbita de la Estación Espacial Internacional para mantenerla girando alrededor de la Tierra. Entonces eso varía. También varía cuando existe peligro de que la Estación Espacial Internacional golpee basura espacial, y por lo tanto se cambia la órbita de la Estación Espacial Internacional utilizando los sistemas de propulsión con los que cuenta en ese momento. Entonces es variable y está entre los 400 y los 420 por ahí, sobre la superficie terrestre. Esto es bien importante porque la ecuación que está acá es la posición, el vector del satélite con respecto al centro de la Tierra, no con respecto a la superficie terrestre. Estamos asumiendo que la Tierra, en esta ecuación, estamos asumiendo que la Tierra tiene toda su masa centrada en el centro de la Tierra. O sea, es ideal. No sé si con eso le contesto la pregunta. Sí, Inge, muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Vi que había otra mano semi-levantada que se desapareció por ahí. Muy bien. Si no hay ninguna otra pregunta, entonces... Ok, Jonathan Torres, por favor. Jonathan. Sí, sí, entonces entiendo que para definir en qué posición está el satélite se necesita un vector. Este Ah, vector tiene un ángulo, pero también existe digamos, de alguna manera como el azimut.
Creo que le voy a contestar esa pregunta. La pregunta que usted está contestando es básicamente toda la clase de hoy. Hay diferentes maneras en las que nosotros podemos parametrizar vectores y una de las posibilidades es trabajarlo con ángulos, otra es trabajarlo con coordenadas cartesianas. Hay muchísimas maneras. En la clase de hoy vamos a básicamente hablar de dos de esas maneras. Una, la manera cartesiana, que es natural para la mayoría de las personas que conocen acerca de vectores, y la segunda con elementos orbitales. Ok, genial, gracias. Muy bien, con gusto. Muy bien, continuamos. Entonces, acá nosotros podemos ver la posición de un satélite con respecto a la órbita de la Tierra. Esto es del libro de Space Mission Analysis and Design. Eso está en el capítulo 6, que es el capítulo de Introducción a Astrodinámica. De una vez les advierto, el capítulo 6 es un poco más complejo de lo que nosotros estamos trabajando en este libro, pero para aquellos que tengan interés de profundizar, ese libro da una muy buena introducción acerca de astrodinámica. Entonces, para poder localizar el satélite en una órbita o para poder describir esa órbita, existen diferentes parámetros con los que nosotros podemos trabajar. Por ejemplo, en este caso, nosotros estamos viendo que R es la posición del satélite con respecto al centro de la Tierra, ya sea que esa posición esté dada en coordenadas cartesianas, en ángulos o en lo que ustedes quieran. Entonces estamos describiendo R en este caso, que está acá. Vamos a apuntarlo con acá, que es esta posición de acá. Este es el satélite. Y ese R sería la posición del satélite con respecto al centro de la Tierra. Muy importante, cuando nosotros hablamos de cualquier tipo de órbita, hablamos de dos términos en general, que son el apoapsis y el periapsis. El apoapsis siempre es la posición más lejana de una órbita con respecto al centro de masa que está definiendo esa órbita. Por ejemplo, acá nosotros vemos esta definición que se escribe apogeo. Apogeo es por geo, viene de tierra. Entonces, apogeo es la posición más lejana con respecto a la Tierra. Si nosotros estuviéramos orbitando alrededor del Sol, se llamaría apogelio. En este caso, entonces, el apogeo es la posición o el apoapsis de la órbita, es la posición más lejana de la órbita con respecto al centro de masa, que es la Tierra. El caso de la posición más cercana se denomina perigeo y en general periapsis, que sería esta posición de acá, que es la posición más cercana del satélite con respecto a la Tierra. Por referencia, entonces vamos a decir que ese satélite está girando en esta órbita de acá, ¿verdad? Entonces, cuando está en este punto, está en su apogeo, en su punto más alto, y cuando está en este punto, está en su perigeo, que es su punto más bajo. Entonces, cuando hablamos de órbitas solares, hablamos de apogelio y perigelio. Y en general se habla de apoapsis y de periapsis. Entonces, otros términos que son importantes y que vamos a seguir viendo por acá son el semieje mayor de la órbita. Como ustedes ven, la órbita genera un elipse y ese elipse tiene una distancia máxima entre dos puntos de ese elipse. Por ejemplo, la distancia entre el apogeo y el perigeo es la distancia máxima que existe en ese elipse. Si nosotros dividimos esa distancia en dos, que es esta, vamos a pintarlo de otro color, vamos a pintarlo de color verde por acá, que es esta distancia de acá. Entonces, ustedes ven que aquí dice 2A. Esta distancia en verde sería A. Y como es el promedio entre el apogeo y el perigeo, nosotros podemos determinar el semieje mayor A igual a apogeo, digamos que apogeo sea A, perdón, no sería A, ¿verdad? Porque estamos hablando de dos cosas que serían A. Vamos a ahorrarlo. Vamos a escribirlo por acá. Estamos hablando que el semieje mayor A, no estoy escribiendo bien, ¿verdad?
A sería igual, no me está dejando escribirlo bien, A sería igual a apogeo más perigeo dividido entre 2, básicamente. Entonces nosotros, el semieje mayor de la elipse nos va a describir la forma que esa órbita tiene por ahí, ¿verdad? El semieje menor, entonces sería obviamente la posición mínima de esa elipse, que estaría dada no ya por esa parte verde, sino, vamos a dibujarla con otro color, sino por esta parte de acá. Este sería el semieje menor B. La anomalía verdadera es la posición angular a la que se encuentra la órbita con respecto al perigeo, y de eso nosotros vamos a hablar pronto. Entonces, si ustedes ven, acá está este radio de acá, y este es el perigeo, ¿verdad? Esta es la posición del perigeo, y ustedes ven esta V acá. Esa V describe el ángulo que existe entre la posición del satélite y la posición del satélite cuando está en el perigeo, y a eso es lo que nosotros le denominamos la anomalía verdadera. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Joan, por favor. Buenas tardes, saludos a la gente que está en Costa Rica y los que nos acompañan. Una pregunta, bueno, pregunta y no pregunta. Las condiciones de perigeo y apogeo se deben a la fuerza de atracción que tiene el Sol sobre los planetas, sobre los asteroides, o tiene alguna otra explicación. Es completamente relacionada con la fuerza de gravedad, absolutamente relacionada con la fuerza de gravedad del Sol, si es la masa central que está trabajando sobre el satélite, sobre el planeta, de la Tierra, si fuera un objeto que está muy cerca de la Tierra y que la masa de la Tierra es mucho, mucho, mucho más grande que cualquier otro tipo de gravedad, o para objetos que se encuentran, es bien interesante. Justamente ayer estaba viendo una clase de Caltech donde hablaba acerca de la posible existencia del noveno planeta. Bueno, no la posible existencia, eso no se discute, existe al parecer, y lo único que falta es por ser descubierto. Cuando estamos hablando de ciertas masas relativamente grandes afectadas por múltiples sistemas, no solamente es una masa, tendría que ver con muchas masas. En este caso, por ejemplo, estar un satélite muy cerca de la Tierra, la masa de la Tierra o la fuerza gravitacional de la Tierra es tan alta con respecto a otras superficies que nosotros podemos considerar la Tierra como la única masa, como una cierta observación. Y de hecho, ya que me hizo esa pregunta, me voy a adelantar bastante y voy a llegar a este punto de esta gráfica. En esta gráfica, ustedes pueden ver la fuerza, la aceleración generada por diferentes efectos y con respecto a la distancia desde el centro de la Tierra. En el eje X tenemos la distancia al centro de la Tierra y en el eje Y la aceleración provocada por diferentes efectos. Y entonces acá, este GM es la fuerza gravitacional de la Tierra. Entonces, evidentemente, la fuerza gravitacional de la Tierra va a afectar a los aparatos o a los satélites o a cualquier cosa que esté alrededor, dependiendo de la distancia. Y acá, ustedes pueden ver dos más que dicen Moon and Sun. Entonces, como ustedes ven, el orden de magnitud de la fuerza de aceleración de la Tierra es varias veces más alto que el de la Luna o el Sol. Es tan alto, digamos, aquí estamos hablando de 10 a la menos 2 por acá, perdón, vamos a ver, acá estamos hablando de 10 a la menos 2 cuando estamos muy cerca de la superficie, y aquí estamos hablando para la Luna o el Sol de un orden de magnitud de 10 a la menos 9. Entonces estamos hablando de 10 a las 7 veces más, ¿verdad? Entonces, evidentemente, la fuerza de la Luna o el Sol son muy pequeñas con respecto a la de la Tierra, pero influyen. Esto es importante. Entonces, la respuesta a esa pregunta es bastante compleja, pero... Porque también, o sea, la parte por qué pregunté eso, entonces quiere decir que lo de las órbitas
no son así como se está, bueno, son como se está dibujando, pero van cambiando con respecto al movimiento de todos los puntos o planetas o estrellas o asteroides o, por ejemplo, la Luna también. Va cambiando, es dinámica. Sí, Eh, de hecho, la última parte de esta clase es una respuesta a la pregunta que usted me está haciendo. y ya la última cuando tiene un satélite como el del proyecto Irazú, que está tan cerca o sea, tan cerca de la Tierra en Ajá. la parte de Leo, ¿influye o se puede decir que se pueden obviar ese tipo de alteraciones a la órbita? Vamos a ver, el satélite Irasu y los satélites que están cerca de la órbita terrestre son altamente influenciados por algo que vamos a hablar hoy, que es el arrastre de la atmósfera. Si usted ve acá, aquí dice drag Mach y drag Min, y estas magnitudes, conforme nos vamos acercando a la superficie terrestre, son mucho más altas. Y aquí, en cierto punto, están llegando 10 a la menos 4. No son mucho más altas que la atracción de la gravitación terrestre. Pero la atracción de la gravitación terrestre se trata de fuerzas conservativas y por lo tanto no está haciendo que el satélite pierda energía. Entonces, en órbitas muy bajas, la fuerza no conservativa, o sea, la fuerza que hace perder más momento a un satélite, es la fuerza atmosférica. Y justamente ese fue el tema de mi tesis de doctorado. Entonces, sí, entre los 500 kilómetros por encima de la superficie terrestre para abajo, la fuerza de la atmósfera es definitivamente la fuerza no conservativa de mayor magnitud y que por lo tanto está afectando el satélite. Muy Muchas bien. gracias. No sé si con eso le contesto. Muchísimas gracias. No, gracias por la pregunta. Milton Muchas Vinicio, gracias. por favor, ¿cuál es su pregunta? Muy buenas preguntas, por cierto, hoy. Sí, Inge, mire, entonces tengo una duda. Los satélites, yo pensaba que los satélites giran alrededor de la Tierra en forma simétrica, pero entonces no, forman una elipse o cómo es, porque si no, Sí, entonces no mantienen la misma altitud. no En necesariamente. unos lados la altitud es un dato y cuando están más lejanos de la Tierra aumenta mucho más la altitud o cómo es. Bueno, depende de la órbita y eso lo vamos a ver en simulaciones hoy. Hay satélites que tienen órbitas casi circulares. De hecho, la Estación Espacial Internacional es una órbita casi circular. Y ese término tiene que ver con la excentricidad de la órbita. No todas las órbitas son circulares. Hay órbitas altamente excéntricas y ese tema lo vamos a contestar ahorita. Entonces, yo creo que lo voy a contestar y si no, cualquier cosa me vuelve a preguntar. Muchas gracias, Inge, muy amable. No, gracias, con gusto. Jonathan Torres, Sí, disculpe que lo moleste de nuevo. una molestia. El V que mencionó hace un momento está referido con respecto al polo magnético o al polo geográfico. Ninguna de las dos está referido con respecto al perigeo. Ah, ok, gracias. Con gusto. Nayeli Reyes, por favor. Sí, ¿sí me oye? Sí, la oigo perfecto. Ok, gracias. Bueno, yo tengo la duda, ya hablando de los satélites que son de observación a la Tierra, como lo acaban de mencionar hace rato, los que son más cercanos a la órbita terrestre, la alteración entre perigeo y apogeo, ahí sí, pues termino de no entenderla tan bien. ¿Es el acercamiento hacia la Tierra como tal, sin tomar en cuenta los factores externos, o los factores externos se niegan completamente, digamos, estas alteraciones de la gravedad de la Luna o del Sol inclusive, o de algún otro objeto que pase cercano? ¿Y cómo interfiere esta parte para su desempeño del satélite como tal? Es una muy buena pregunta, Nayeli. La respuesta es, en una órbita, en cualquier órbita están definidos el perigeo y el apogeo. El perigeo y el apogeo en una órbita ideal no cambiarían nunca. O sea, se mantendrían siempre con su valor hasta infinito. Pero como las órbitas no son ideales, los perigeos y los apogeos van cambiando con respecto al tiempo y siempre van a hacer la definición del valor mínimo y máximo al que se encuentra la órbita con respecto al centro de masa que está generando la fuerza gravitacional, en este caso la Tierra. Entonces sí se define para cualquier órbita, pero en una órbita ideal no cambia, en una órbita no ideal evidentemente va cambiando. Ok, le agradezco mucho. Con gusto. Antonio, por favor. Disculpe, profe.
Dos preguntas puntuales. ¿Cuál es el curso del Caltech que mencionó para tenerlo como para buscarlo como referencia? Sí. Sí, bueno, tendría que buscarlo en la historia de YouTube porque ayer estaba viéndolo y no podía dormir y lo terminé de ver a la 1 de la mañana. Entonces no lo apunté. Okay. Sí, pero con todo gusto. Escríbame un correo y yo se lo mando. La segunda pregunta, cuando se refiere a las fuerzas no conservativas de la atmósfera, ¿es como la fricción debido a las moléculas o otro tipo de interacción? ¿O las cargas? Efectivamente, Okay. efectivamente, y esa es la parte final de la clase de hoy. Muchas gracias. Con todo gusto. Muy bien, continuamos. Entonces volvemos a la lámina donde nosotros estábamos. Aquí les hice un spoiler bastante grande. Pero vamos a pasar rápido para que no lo vean. Ok, entonces continuando con el tema, es importante cuando nosotros vamos a definir la posición de un satélite con respecto a la Tierra, lo que nosotros llamamos un marco de referencia. Cuando nosotros hablamos de un marco de referencia, hay algo que tenemos que tener muchísimo cuidado. Es el hecho de que buscamos tener usualmente un marco de referencia inercial. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de una posición de un satélite, por ejemplo, utilizando GPS, esa posición del satélite va a ser, por ejemplo, esta posición de acá, ¿verdad? Pero si ese satélite está en esta posición de acá, entonces la posición de GPS va a tener que ver con la posición que del punto de la Tierra, que está por exactamente encima de ese satélite. Pero cuando ese satélite está en órbita y vuelve a pasar por exactamente el mismo punto, ¿qué ha pasado? Bueno, lo que pasa es que la Tierra empezó a girar, ¿verdad? Gira en este sentido, y entonces nosotros estamos teniendo que el punto que en teoría sería el mismo dentro de la misma órbita, asumiendo que la órbita es relativamente ideal, ya no estaría aquí, sino que probablemente estaría por acá. Entonces nosotros vamos a definir lo que denominamos un marco de referencia inercial. Ese marco de referencia inercial lo voy a ilustrar utilizando GMAT, aunque todavía no vamos a utilizar GMAT para instrucciones, pero sí lo vamos a utilizar. Vamos a utilizarlo para poder graficar algunas cosas. Entonces, yo creo que ustedes en este momento están viendo una gráfica de GMAT, ¿verdad? Me parece que sí. Por favor, dígame si están viendo el GMAT, ¿sí? Sí, así es. Perfecto, perfecto. Entonces, si ustedes ven, en este momento, yo estoy alejando la Tierra y se ve un marco de referencia X, Y y Z. Este marco de referencia está centrado en el centro de la Tierra. Y lo que nosotros estamos haciendo acá, y si ustedes lo ven, si nosotros corremos una animación de esta cosa, ese marco de referencia no se mueve, no gira con la Tierra. Eso quiere decir que el marco de referencia está centrado en el centro del planeta, pero es completamente inercial. Entonces, ese marco de referencia nos sirve para nosotros definir cuál es la posición de la nave espacial con respecto a la superficie, porque cuando vuelve a pasar por el mismo punto de la órbita, está pasando exactamente por el mismo punto con respecto a ese marco de referencia inercial. Si fuera no inercial, entonces pasaría el efecto que nosotros estábamos describiendo. Muy bien. Entonces, ¿cómo definimos nosotros este valor de X? ¿Hacia dónde lo apuntamos? Bueno, ese valor de X resulta que la Tierra, como ustedes saben, como la mayoría saben, el efecto del invierno y el verano tiene que ver con que la Tierra, el ecuador, se va inclinando hacia un punto, hacia el norte o hacia el sur, dependiendo de la época del año. El momento en que el ecuador coincide con exactamente el centro de la Tierra, y en este caso, yo no sé si ustedes lo ven bien, pero lo que se ve azul es el plano orbital de la Tierra con respecto al Sol.
O sea, este es el plano en que la Tierra gira con respecto al Sol, ¿verdad? Entonces, acá nosotros estamos, este plano azul es el plano con el que la Tierra gira con respecto al Sol. El X está definido en el punto exacto donde el plano ecuatorial de la Tierra coincide exactamente con el plano de la Tierra girando alrededor del Sol. Ese plano, alguien me está escribiendo por ahí, ¿verdad? Ok, vamos a ver qué está pasando. Alguien me está escribiendo acá en la cosa, entonces vamos a borrarlo. Ajá, listo. Sí, tienen que tener cuidado porque yo creo que ustedes también pueden escribir en esta cosa. Muy bien. Ok. Entonces, ese momento que ustedes conocen como equinoccio de verano es el que define este valor de X. Ese es el punto de marco de referencia inercial. El valor de Z, de ese marco de referencia, está definido como el norte real de la Tierra. O sea, hacia dónde apunta el norte real de la Tierra en ese momento que se genera el equinoccio de verano. Y ese valor de Y lo hacemos para completar el marco de referencia vectorial que nosotros tenemos con respecto a la Tierra. Y ese es el marco de referencia que ustedes ven en la simulación de GMAT para poder simular la Tierra. No sé si tienen alguna duda respecto al marco de referencia. Sí, Milton, por favor. Ese norte, ingeniero, es astronómico. Ese norte es astronómico. Ok, gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, si no hay bueno, Nayeli, por favor. En cantidades, ¿cómo lo definimos? ¿O es una expresión, digamos, estática? Es una expresión estática, es una definición de un marco de referencia. Sí, Ok. tiene que ver con posiciones vectoriales, ¿verdad? Es para definir a dónde estamos apuntando en X, Y, Z, para definir nuestro marco de referencia para poder definir la posición de cualquier objeto alrededor de la Tierra. Carlos Parrantes, por favor. Buenas, profe. Sí. ¿El norte tiene algo que ver con la estrella polar del norte o son completamente diferentes? No tiene que ver. El norte Ok. es exactamente el norte. Ok, listo, muchas gracias. José Carlos Castillo. Sí, era que me surgió una duda cuando planteó el plano de rotación del satélite. Está centrado en el marco de referencia, en el marco de referencia inercial de la Tierra, ¿cierto? Está descrito como el marco de referencia de la Tierra, pero no necesariamente centrado. Ah, no, me refiero centrado a que el foco está en el centro del sistema de XYZ. De la Tierra. El centro de la Tierra es el centro de XYZ, es correcto. Ah, ok, perfecto. Excelente pregunta. Muy bien. Muy bien, entonces, si no hay más preguntas, eso es lo que define el marco de referencia inercial. Y esa posición ya puede ser dada de muchas maneras, que fue una pregunta que me hicieron anteriormente. Puede ser dada por una posición ya sea cartesiana, como esta, X, Y, Z, ¿verdad? O puede ser dada como una posición esférica, donde nosotros describimos la posición por tres o varios ángulos, donde, por ejemplo, este ángulo de alfa, que sería el ángulo con respecto al equinoccio, sería la ascensión, y este otro ángulo, delta, sería la declinación, este ángulo que nosotros generamos acá a partir de la ascensión, y R sería el valor de la posición del satélite con respecto a la superficie terrestre, si nosotros trabajáramos con una posición esférica. Si nosotros trabajáramos con una posición cartesiana, entonces estaríamos describiendo la posición en términos de X, Y y Z. Estos son posibilidades para describir el satélite con marcos de referencia inerciales, con estos marcos de referencia inerciales.
Y aquí nosotros describimos cuáles son la posición de cada uno de esos ángulos con respecto a las posiciones cartesianas, si nosotros quisiéramos hacer la traslación entre un valor y los otros. En este caso, la ascensión, alfa, sería el cotangente de y sobre x, delta, la cotangente de z sobre x al cuadrado en y al cuadrado, y la posición, evidentemente, sería x al cuadrado y al cuadrado, z al cuadrado, que sería el valor absoluto de la posición del satélite. Sin embargo, nosotros, como describí anteriormente, tenemos como ingenieros espaciales usualmente las órbitas no se describen utilizando X, Y, Z o ascensión, posición, etc. ¿Por qué? Porque si nosotros describimos la órbita utilizando esos elementos, todos los elementos cambiarían al mismo tiempo y sería muy difícil tener información acerca de cuál es la forma de la órbita o algunos otros parámetros que en condición ideal no cambian. Entonces, en ingeniería espacial se utiliza el término elementos orbitales para la descripción de la órbita, utilizando parámetros que en órbitas ideales no cambian. Los elementos orbitales van a definir la forma de la órbita, van a definir la posición de la órbita con respecto a diferentes planos y van a definir la posición del satélite con respecto a la órbita. Y los elementos orbitales nos van a permitir, con un solo elemento orbital, definir un solo elemento orbital es el elemento dinámico en condiciones ideales. Entonces, vamos a esto. Esto de los elementos orbitales a veces es un poco complejo no es difícil cuando uno lo entiende, pero como se tiene que visualizar en 3 dimensiones, y en este momento estoy trabajando con una pantalla, que las pantallas son solo 2 dimensiones, me va a ayudar muchísimo con GMAT para poder explicar esto. Esto no es complejo, pero por favor háganme todas las preguntas que vamos a necesitar. Entonces, 3 ángulos definen los elementos de la órbita. El primer ángulo se denomina inclinación, el segundo longitud del nodo ascendente, y el tercero es el argumento del perihelio o perigeo o cualquiera de las cosas dependiendo de la órbita en que nos vamos a encontrar. Entonces, vamos a explicar el primero. La inclinación. La inclinación es lo siguiente. La inclinación es el ángulo que define la intersección entre el plano orbital y el plano del ecuador. Entonces, si ustedes ven, vamos a explicar esto y ahorita lo vamos a hacer con el otro software. Si ustedes ven este plano que está acá, este plano que estoy dibujando en rojo, es el plano, imagínense que es un plano que cruza la Tierra, como quien dice, la parte en 2, como si fuera un cuchillo, exactamente por el ecuador. Y este plano, vamos a ver, apagué el lápiz, y este plano que voy a dibujar con color verde, este plano que está acá, es el plano en el que se encuentra la órbita, porque la órbita no necesariamente está girando alrededor del ecuador. El ángulo que existe entre estos 2 planos es la inclinación. Entonces vamos a mostrarlo utilizando GMAT. Vamos a hacer esto. Vamos a agarrar esta órbita que yo tengo acá. Ustedes pueden ver que es una órbita no exactamente circular. Hay un punto, hay un perigeo y un apogeo. Y le vamos a cambiar todos los ángulos. En GMAT yo puedo poner acá elementos orbitales keplerianos. Por favor, hay algo muy importante. El día de hoy voy a usar GMAT para ejemplificar cosas. No lo voy a explicar tanto. Pero, ¿cómo se llama? Pero si ustedes quieren utilizar GMAT, pueden seguir la clase. Es más, vamos a hacer esto. Si quieren, los que tienen GMAT y quieren ver lo mismo que yo, voy a apagarlo y voy a encenderlo desde el trabajo por defecto. Entonces, les voy a dar tiempo de abrir GMAT. Si se toma el tiempo para abrir GMAT, que GMAT es bastante pequeñito, entonces debería abrirlo. Entonces, vayan abriéndolo para poder hacer lo mismo que yo. Joan, mientras tanto, contestamos una pregunta. Dígame. Profe, resulta que si yo veo la presentación, no puedo abrir otra aplicación. No sé cómo cambiar esa opción para poder tener como la pantalla dividida. Sí, lo siento, no se preocupe. Entonces va a tener que ver mi pantalla, ¿verdad? No puedo. No, lo digo porque tal vez otras personas también tienen el mismo problema que yo. Van a intentar abrir el programa, pero
no sé qué opción hay para como tener la conversación y poder tener la otra mitad de la pantalla despejada. Sí, es un buen punto. Sí, lo digo por la gente que pueda hacerlo. Ok. Guillermo. Profesor, una pregunta. Usted mencionaba entonces que ese ángulo de inclinación se medía con respecto al plano ecuatorial, Es pero correcto. ¿y por qué se utilizan, o yo no sé si es el mismo, digamos, el plano ecuatorial con el plano orbital de la Tierra con respecto al Sol? Recuerde que O- el plano ecuatorial definido en el marco de referencia inercial es exactamente el mismo plano del giro de la Tierra con respecto al Sol, porque los dos planos coinciden en ese marco de referencia. Son los mismos. ok, perfecto, muchas gracias. Muy bien, muy buena pregunta. Muy bien, entonces, para los que abrieron GMAT, si ustedes abren GMAT y ponen una nueva misión, la misión va a tener unos valores por defecto. Si ustedes entran acá, a donde dice Default Spacecraft, ustedes van a poder definir los valores de la posición de esa nave espacial. Acá están los valores, son valores hertzianos. Si ustedes cambian aquí el tipo de estado, entonces lo pueden cambiar a kepleriano. Y ahí tienen unos valores por defecto. Esos valores por defecto, simplemente, si ustedes le dan, vamos a ver, porque creo que está aquí, debemos hacer más pequeño para guardar. Ajá, aquí está, apply, aplicar. Ustedes le dan acá en este azul, entonces el sistema va a generar esa órbita. Ustedes pueden ver esa órbita que está por defecto en un mapa, una proyección plana del mapa y en una proyección de la Tierra que pueden hacer más grande o más pequeña. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que vamos a dejar estos elementos keplerianos. Este primer elemento que dice aquí SMA es el semieje mayor. El semieje mayor es el valor, como ustedes recuerdan, en el elipse, el valor de la mitad de la distancia mayor del elipse. Entonces, todos los otros ángulos los vamos a poner en 0. Todos, absolutamente todos, los 5 elementos orbitales, para que vean cómo funciona esto. Si ponemos todos los 5 elementos orbitales en 0, nosotros vamos a ver que esa órbita, que tiene que darle un valor de posición, porque si no, si le damos un valor de posición muy pequeño, entonces estaría definiendo una órbita que puede estar dentro de la Tierra, ¿verdad? Entonces no se vería. Esa órbita es completamente circular y está exactamente en el ecuador. Exactamente en el ecuador. Si ustedes ven el marco de referencia, va X a Y, y en Z siempre su valor es 0. Eso es una inclinación de 0. Entonces, si nosotros, como ustedes ven, esta inclinación es la inclinación de la órbita con respecto a ese plano. Entonces, por ejemplo, si nosotros le cambiamos la inclinación no a 0, sino a 45, ¿qué es lo que ustedes creen que pasa? Por supuesto que la órbita entonces tendría una inclinación de 45 grados con respecto, por cierto, son grados, ¿lo ven? Es una inclinación de 45 grados con respecto al plano ecuatorial. Esa órbita cruza exactamente en este X por otro elemento que nosotros ya vamos a definir, y esa órbita tiene exactamente una inclinación de 45 grados con respecto al plano ecuatorial. ¿Y qué creen ustedes que pasa cuando tiene 90 grados? Cuando tiene 90 grados, esa órbita va a pasar por el polo norte y por el polo sur. Y lo podemos observar acá. Le damos otra vez. Clic acá, cambiamos la inclinación de 45 a 90. Ok. Y la volvemos a correr acá. Y esa órbita pasa exactamente por el polo norte y por el polo sur, como ustedes pueden observar acá. Julio César, por favor, con su pregunta. Entonces, eso quiere decir que nosotros podemos variar la forma elíptica y o circular de la órbita dependiendo de las necesidades de nuestra misión, ¿verdad? Es una muy buena pregunta y la respuesta es sí y no. De hecho,
En la clase en la que nosotros vemos la parte de lanzamiento, nosotros hablamos mucho acerca de la variación de la inclinación de esa órbita. Y el problema es que variar la inclinación cuando nosotros estamos en órbita requiere una cantidad gigantesca, y estoy hablando gigantesca de energía. Por ejemplo, estaba leyendo uno de estos días que si el transbordador espacial, una vez que está puesto en órbita, pues ya no existe, pero bueno, cuando existía, utilizara todo su combustible para cambiar su inclinación, el cambio de inclinación posible para el transbordador espacial sería únicamente de 3 grados. Entonces, típicamente, la inclinación tiene que ver con la posición en la que el cohete deja la órbita en el espacio. Es una muy buena pregunta, pero la respuesta es esa. Es una respuesta mucho más compleja, pero sí, el cambio de inclinación cuando está en una órbita requiere una gran cantidad de energía y por eso está muy limitada con el lanzamiento inicial. Y el lanzamiento inicial está muy limitado con respecto a la posición de la cual nosotros lancemos en la superficie terrestre. Entonces, Dejemos un momento, porque esto yo creo que les va a interesar a todo el mundo. Esto es bien interesante, porque resulta que cuando nosotros lanzamos desde el Ecuador, podemos poner el satélite en cualquier órbita. Y cuando nosotros lanzamos desde otra latitud, las únicas órbitas posibles son el valor de esa latitud, o sea, si estamos a 10 grados, de 10 grados en adelante. Y así por el estilo cuando estamos lanzando con cohetes. Muy buena pregunta. Dígame. entonces, eso quiere decir que si yo lanzo un cohete desde China, no tendrá la misma órbita ni la misma posición que si lo lanzo desde la Patagonia. Desde la China y la Patagonia hay órbitas que pueden ser conseguidos por los dos. Pero desde la Patagonia ni desde China, a no ser que se gasten cantidades exageradas de propelente, que en este momento ninguna nave espacial tiene esa capacidad. Bueno, es posible, pero es muy energético. Es muy energético lanzar a órbitas ecuatoriales. Es posible, pero es muy energético, porque de hecho se lanzan satélites geoestacionarios en órbitas ecuatoriales desde otras órbitas, pero es muy energético. Gracias. Con gusto. Milton Vinicio. Sí, Inge, entonces esa órbita es solo sincrónico, ¿o cómo? Disculpe, ¿solo sincrónico con respecto a qué? Esa órbita que tiene ahí de 90 grados. Ajá. ¿Es una órbita solo sincrónico o no? ¿O a qué se refiere cuando hablan eso? No, esta órbita es una órbita, no es sol sincrónica necesariamente. Esta órbita es una órbita polar. De hecho, hay órbitas polares que tienen la característica de que pasan por el mismo punto del mundo a la misma hora, pero tiene no solamente que ver con la posición, sino que tiene que ver con la altitud también, porque la altitud define la velocidad. Gracias, Inge. Con gusto. Minor Díaz, por favor. Minor. Creo que no me está escuchando. Bueno, ¿se me escucha? Ajá. Sí, lo escucho. Ok. Lo que quería consultar era si la inclinación depende del tipo de órbita que queramos lanzar. Por ejemplo, las órbitas estacionarias, imagino, tendrán una inclinación de 0, pero las de baja altitud o alta altitud ¿tienen alguna inclinación a la que sea preferible lanzarlas? Va a depender de la misión, totalmente va a depender de la misión. Por ejemplo, cuando usted está haciendo una misión de observación terrestre, usted quiere pasar por el mismo punto a la misma hora y, por ejemplo, pasar, qué sé yo, por Bogotá a las 10 de la mañana o por Buenos Aires a las 12 del día. Entonces, las diferentes órbitas tienen diferentes características. Por ejemplo, hay una órbita molninia, que es una órbita que permitía, altamente elíptica, que permitía que el satélite pasara por Estados Unidos y después pasara por Rusia. Depende de la misión, tiene muchísimo que ver con la misión. Por ejemplo, esto no se ha hecho todavía, pero constelaciones que estén con órbitas con inclinaciones muy bajas tendrían un tiempo de revisión en posiciones ecuatoriales muy alto, con menos requerimiento de satélites.
pero depende muchísimo de la misión, por supuesto. Y a veces, por ejemplo, la misión no necesariamente tiene que necesitar cierta inclinación, entonces nos vamos por el lanzamiento más barato. Tiene Ok, muchísimo que ver con los requerimientos. muchísimas gracias. Con gusto, muy buena pregunta. Adriana Vanessa, perdón. Hola, Hola, una pregunta. Digamos, usted dijo como que desde el Ecuador podría lanzarse casi que a cualquier órbita. cualquier Eh, inclinación. ajá, digamos, porque si eso es mucho menos energético, digamos, no se lanzan todos los cohetes y misiones desde ahí, porque se utilizan otros puntos. Maravillosa pregunta. Es la pregunta que me hacen todas las veces que he dado este curso. La respuesta es geopolítica. Ah, ok. Los estadounidenses no, para muchos lanzamientos, prefieren lanzar desde su territorio por cuestiones estratégicas. Los rusos y los chinos también. De hecho, los rusos y los chinos no solamente lanzan desde sus propios países, sino que lanzan muy adentro de la Tierra por si ocurre algún accidente que su tecnología no sea robada. Pero, por ejemplo, los europeos de la Agencia Espacial Europea lanzan desde la Guyana Francesa, que es territorio francés oficialmente, se encuentra en el continente americano y está a 3 grados de latitud por encima del Ecuador. Eso es muy conveniente. Los brasileños tienen una lanzadera que quieren llevar al espacio, que quieren utilizarla como lanzadera espacial desde el Ecuador prácticamente. Y los italianos, por ejemplo, lanzaron su primer cohete desde África, no me acuerdo exactamente de qué país. Entonces, cuando no se lanza desde el Ecuador, que esto es de otra clase, tiene muchísimas razones, pero es una muy buena pregunta. Gracias. Con gusto. Andrés Chavarría. Oh, ¿me escucha? Sí. Lo escucho perfectamente. Ok, bueno, mi pregunta va sobre lo que usted mencionó ahora, que a partir de la latitud donde se encuentre el puerto espacial en la Tierra, será, digamos, el grado de inclinación de la órbita que sea permitida. Entonces, quería preguntarle si, digamos, por ejemplo, si yo me encuentro, como decía usted, 10 grados al norte del Ecuador, puedo obtener la misma órbita que si estuviera, o bueno, idealmente, ¿verdad? Puedo obtener la misma órbita que si estuviera 10 grados por debajo del Ecuador. Sí, es correcto. Eso es parte de otra clase, pero la respuesta es sí. Ah, ok, ok. Perfecto. Entonces, eso Con era. gusto. Con Ok, gusto. gracias. José Carlos Castillo. Es una pregunta un poco más, no sé si está bien direccionada. Eh, cuando usted lanza la nave y tiene esta inclinación, la forma de la órbita, es decir, la excentricidad de la órbita, es independiente de dónde la lance, ¿no? Es decir, solo depende de la energía con la que la lance Depende de la para, energía. para tener una órbita, ya sea elíptica, muy circular o más no circular, dependiendo solamente de la energía. No importa dónde la lance. No le importa. Una cosa, creo que voy a tener que hacer esta aclaración. Las preguntas que me están haciendo, que son geniales y me encantan, son de otra clase, que es la clase de lanzadores, donde explico cómo es, por qué se lanza desde el Ecuador, cuáles son las condiciones, cuáles son las cosas. Hay una clase completa respecto a esto. Esta clase es la clase 4, no la clase 3. En la clase 3 nosotros vemos más detalles de lo que estamos viendo hoy. Sin embargo, he visto que el interés del grupo ha sido muy alto por la clase de lanzadores y nosotros desconocemos si después de Semana Santa el TEC va a volver a entrar a clases. Si el TEC vuelve a entrar a clases bajo cualquier condición, entonces lamentablemente tendríamos que cancelar estas clases porque yo obviamente tengo que trabajar en mis propias clases. Entonces, lo que voy a hacer es que la próxima clase, la tercera clase, que es la que veo que tiene muchísimo interés, la voy a hacer acerca de lanzamientos. Entonces, si tienen preguntas acerca de lanzamientos y de órbitas y cosas por el estilo, por favor háganlas en la próxima clase para no perder el hilo y para terminar el tema de esta clase, porque lo toqué un poco y veo que tocó muchas sensibilidades, por dicha, me encanta, pero vamos a hablar de lanzamientos y de cohetes, que es uno de nuestros temas favoritos de todos, en la próxima clase, si les parece. Entonces, les contesto esas preguntas en ese momento, por favor. ¿Está bien? Muy bien. Juan Carlos, no sé si tiene algo más. No, era
Solamente esa es la pregunta. Perfecto, sí, y disculpen que les diga esto, porque lo que pasa es que muchas de las preguntas que me están haciendo necesitan una base teórica que no hemos visto en esta clase, por supuesto. Entonces, es mejor tener esa base teórica para poder contestar las preguntas. Milton Vinicio, por favor. Sí, Jesús, tú solo una duda. Entonces, Sí. ¿cuál es la órbita Sol sincrónico? Ese es un tema que vamos a ver después. Todavía es un tema un poco más avanzado que esta clase. Si cualquier cosa me lo manda por correo, si le parece. Muchas gracias, Enrique. Encantado. Ian Salas, por favor. Ian Salas. No, ok. Alberto. Beto, dígame. Profe, creo que hay una duda ahí porque varios han hecho la pregunta. El eje azul, que es el perpendicular al plano orbital de la Tierra sobre el Sol, alrededor del Sol, no es el mismo eje que el eje de rotación de la Tierra, ¿cierto? No, no es el mismo eje que el eje de rotación de la Tierra. Este eje, el eje azul, es el eje perpendicular al plano cuando estos dos planos giran. Y este eje coincide con el eje de rotación solo por un momento. Pero el eje no es el eje de rotación. ¿Por qué? Porque la Tierra en el año va cambiando su rotación. Según recuerdo, y en esto por favor no me crean, la rotación de la Tierra es de 0.7 grados. Y si alguien tiene el dato por ahí, por favor me lo manda. Pero sí, el eje no es el eje de rotación porque la Tierra va girando y ese eje azul se mantiene. Muy buena pregunta, Beto. Muchas gracias. Ok, listo. Muy bien, entonces el primer parámetro es inclinación. Ya veo que ese parámetro trajo muchísimas preguntas. Vamos a hacer algo acá. Si ustedes ven, esta inclinación es de 90. Vamos a cambiarla a una inclinación de 45 para poder ejemplificar el segundo parámetro. Entonces, si ustedes ven, esta inclinación, vamos a correrlo, perdón. Entonces ya ustedes pueden ver que esta inclinación es exactamente de 45. Si ustedes pueden ver, el punto donde la órbita pasa de sur a norte en esta órbita es exactamente el eje X, que es el eje que apunta hacia el valor del cruce de órbitas en el equinoccio de verano. ¿Lo ven? Que apunta exactamente en ese punto. Ese parámetro está definido por el segundo elemento orbital, que es la longitud del nodo ascendente. Esa longitud del nodo ascendente es el ángulo entre el equinoccio de verano, que nosotros llamamos X, y el punto de la órbita donde el satélite cruza del ecuador de sur a norte. Entonces, vean esto. Si ustedes ven, este punto donde la órbita cruza de sur a norte está en X. ¿Qué pasaría si nosotros cambiamos ese valor, la longitud del nodo ascendente, o que llamamos RAN, omega, no a 0, sino que lo ponemos como 45? Si nosotros lo pusiéramos como 45, haríamos un cuarto de rotación, ¿verdad? O bueno, más bien 45, 90. Lo pondríamos acá y vamos a ver qué pasa con 45. Si le cambiamos ese RAN, ¿verdad? Que es este de acá, le ponemos 45 y lo volvemos a correr. Ya el cruce de esa órbita de sur a norte no se da en X, sino que se da entre X y Y en un ángulo de 45. Para que cruce exactamente en Y, tendríamos que ponerle un ángulo de 90, ¿verdad? Entonces, si nosotros ponemos un RAN de 90, acá, nos está haciendo que la órbita, que es de 45 grados de inclinación, no solamente tiene 45 grados de inclinación, sino que su posición en este marco de referencia está cruzando exactamente en Y. Recuerden que X es el valor donde el eje del ecuador cruza exactamente el plano de la Tierra. El eje Z es perpendicular a esos dos planos en ese exactamente momento,
y Y completa el marco de referencia. O sea, Y tiene ángulos de 90 con respecto a Z y con respecto a X. Para los que han visto vectores, es la ley de la mano derecha, ¿verdad? Eso es exactamente Y. O sea, Y completa el marco de referencia. Entonces, como ustedes ven, ahora esa órbita cruza de sur a norte no en X, sino en Y, porque tiene una longitud de nodo ascendente que en inglés es RAN, Right Ascension of Descending Node, de 90. Y si nosotros, por ejemplo, ponemos 180, entonces sería en Y negativo. Alberto, ¿tiene alguna pregunta o dejó levantada la mano? No. ¿Hay alguna pregunta hasta acá respecto a la longitud del nodo ascendente, RAN? ¿O está completamente claro? Julio César, por favor. Me perdí un poquito. ¿Qué era la Y? Sí, como lo estaba explicando. X es el valor donde ambos planos cruzan, el plano ecuatorial y el plano de la Tierra alrededor del Sol. Z es perpendicular a esos dos planos en ese exacto momento. Y Y completa el marco de referencia utilizando la ley de la mano derecha. Para los que conocen vectores, es la ley de la mano derecha, es la posición en que ese marco de referencia está a un ángulo de 90 grados con respecto a X y está a un ángulo de 90 grados con respecto a Z. Si ustedes están hablando de la ley de la mano derecha, yo creo que voy a tener que finalmente, vamos a ver, voy a tener que finalmente poner mi video. Vamos a ver cómo me veo. Ok, me están viendo por acá. Y la ley de la mano derecha sería estas posiciones de acá. X, Y, Z. Entonces, Y tiene que estar 90 grados con respecto a X y 90 grados con respecto a Z. Y esto es lo que nosotros denominamos la ley de la mano derecha. Muchas gracias. Ok. Vamos a volver a compartir la segunda pantalla. Y voy a parar el video para que no tengan demasiada carga. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, si no hay preguntas, entonces vamos al tercer elemento orbital. El tercer elemento orbital se conoce como el ángulo del periapsis. Ese ángulo es exactamente el ángulo entre la dirección del nodo ascendente, o sea, entre este X que nosotros conocemos y la dirección del perigeo o el perihelio, ¿verdad? Si es el Sol, etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes ven, esa órbita tiene inclinación, el punto donde cruza, pero la órbita tiene una forma, ¿verdad? La órbita tiene una forma en que el perihelio y el apogelio, o el perigeo y el apogeo, pueden estar en cualquier punto de la órbita. Pero si nosotros decimos que dónde está el perigeo y el apogeo, ya terminamos de colocar la órbita en ese plano. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar esta órbita y vamos a hacerla altamente elíptica. Para esto voy a aprovecharme de una cosa que se llama Modify Keplerian, que me permite no definir la elipticidad, sino el radio del perigeo y el radio del apogeo. En este caso, el radio del perigeo es de 7.191 kilómetros de la posición sobre la superficie terrestre. Entonces vamos a hacer el radio del apogeo el doble, para que sea altamente elíptica. Vamos a ponerle 14.000, qué sé yo, 14.000, ¿no? Okay. 14.000 acá, la corremos, y ustedes van a ver esto. Una órbita súper elíptica. Ok, muy bien. Vamos a agarrar esa órbita elíptica y la vamos a poner, vamos a hacer una inclinación de 0 y RAN de 0 para que las cosas no se compliquen demasiado y que sea más fácil de ver. Muy bien, entonces, ahora, en este momento, la órbita es completamente elíptica y está en una inclinación de 0. Si ustedes ven, esa órbita elíptica está teniendo su punto de perigeo. ¿Lo ven? El punto de perigeo está cruzando exactamente por X. Este marco de referencia acá, ¿verdad? Este X de acá. Entonces, lo que define el argumento del periapsis es exactamente eso. ¿A dónde está el punto del perigeo con respecto
al valor de X en ese marco de referencia. Entonces, si nosotros cambiamos que el argumento del periapsis no sea 0, sino que sea 90, entonces este perigeo estaría exactamente a 90 grados después de este X, que sería Y, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, eso sería Y. Vamos a ver, entonces, cambiémoslo. Acá. Lo cambiamos por argumento of perigee a 90 grados. Aplicamos y lo corremos. Y efectivamente, vamos a ver que ahora, perdón, ya me equivoqué de botón. Acá. Ese perigeo está exactamente en el marco de referencia en el valor de Y. Y así es como va cambiando el argumento de periapsis, en este caso del perigeo. Gerardo, su pregunta. Gracias, Adolfo. Tenía curiosidad, ¿cuál es este punto que aparentemente ser en África donde el eje X interseca la superficie de la Tierra? Gracias. Ese es el punto, lo que pasa es que ese es el punto que está coincidiendo en ese momento. Lo que pasa es que si nosotros corremos la animación, ese punto va cambiando, va girando con respecto a la Tierra. En este caso la animación está por 12.000 segundos, pero si nosotros lo ponemos por más tiempo, qué sé yo, 36.000 segundos, que es aproximadamente un día, 36.000 segundos, entonces ese punto va cambiando, simplemente es una coincidencia. Si nosotros lo ponemos como animación, ese punto va variando, no es un punto fijo, pero ese punto siempre está en el ecuador. Entonces, ese punto es la manera en que el eje X va variando con respecto al ecuador de la Tierra. No sé si con eso le contesto. Sí, perfecto, muchas gracias. Pensé que era algún punto de referencia definido por convención. Gracias. No, eso va girando ese punto, ¿verdad? Porque recuerden que el marco de referencia es completamente inercial y por lo tanto no gira con la superficie terrestre. El marco de referencia se mantiene igual a pesar de que la Tierra está girando. Muy buena pregunta. Gracias. Sergio Hernández, por favor. Sergio. No sé si me está escuchando, Sergio. ¿Tiene la mano levantada? Aló, perdón, mira, es que estaba hablando con mute todavía. Ahora sí, ¿verdad? Sí, lo escucho. Ok, solo para ver si la conclusión es adecuada. Estos elementos orbitales que acabamos de definir no son más que unas coordenadas definidas arbitrariamente, pero convenientemente a las cartesianas X, Y, Z terminales que vienen al partir del punto de la Tierra, ¿verdad? Sí, ¿Es así? es así. Vea la ventaja. Si nosotros estamos hablando de órbitas ideales, esos tres elementos nos definen ángulos para nosotros posicionar nuestra órbita. La órbita tiene una forma, ¿verdad? Que ahora los próximos dos elementos definen la forma de la órbita. Estos tres elementos, imagínense la órbita como si fuera, no sé si alguna vez ustedes han jugado con esos círculos de hula hula que uno pasa por la cintura, ¿verdad? Entonces el círculo de hula hula básicamente es cuánto lo inclino, hacia dónde lo pongo y cuál es la ubicación de la parte más grande y la parte más pequeña. Eso es lo que me definen esos tres elementos. Es la forma de la órbita, básicamente. Sí, correcto, pero claramente es una definición conveniente. Como se definieron esas coordenadas, yo podría inventar cualquier tipo de coordenada que se me ocurre como para cualquier sistema siempre. Lo que pasa es que aquí evidentemente como más visual interpreto y poder más familiar respecto al plano de coordenadas tradicional a partir del centro de la Tierra, es que se den de los tres ángulos, ¿verdad? Claramente. Sí, son definiciones tradicionales, pero tienen que ver mucho con la tradición de cómo se fue definiendo esto en términos, esto viene de la astronomía, sin duda, son términos astronómicos. Gracias. Encantado. Muy bien, ahora en esta gráfica de acá, que ustedes pueden observar, se pueden observar los tres elementos de manera más clara. Ahí en negro, ustedes observan el plano en que nosotros definimos la circulación de la Tierra con respecto al Sol. Acá el plano orbital, la inclinación, el perigeo. Este es el argumento del perigeo. Y esto es el RAM, que es el cruce entre esta posición, que es el marco de referencia X y
y el punto donde nosotros estamos cruzando. Muy bien. Ahora, 3 elementos definen la posición de la órbita. Y dos elementos van a definir el tamaño y la forma de la órbita. El primer elemento, nosotros ya lo describimos, es el semieje mayor. El semieje mayor, como ustedes ven, cuando nosotros tenemos una distancia, cuando tenemos la distancia máxima y la distancia mínima de la órbita con respecto a la masa que están circulando, en este caso el Sol, el semieje mayor es la distancia entre el centro, perdón, estaba tratando de escribir, pero se me ha olvidado poner el lapicero, entre el centro de esa órbita y la posición más elevada de esa órbita. En este caso estoy poniendo ejemplo el Sol y la Tierra, pero esta es la misma definición para el caso de una órbita de la Tierra con respecto a un satélite, y su posición se puede conseguir a través de la división entre el R-min y el R máximo. Entonces, esto define el tamaño de la órbita. Una órbita puede tener exactamente la misma forma y ser muy grande o ser muy pequeña, ¿verdad? Es como quien dice el zoom de la órbita. No sé si Sergio tiene otra pregunta o es que quedó la mano levantada. Sergio. Creo que quedó la mano levantada, Sergio. No hay problema. Muy bien. Sí, les ha quedado levantada ya la quité. No hay problema. La excentricidad es de una órbita, se trata de la medición que determina qué tan desviado está la órbita de un círculo. Esa excentricidad está definida como el valor de la distancia focal, que la distancia focal en este caso es la posición entre el centro y la masa, esta distancia de acá, dividido entre el semieje mayor, que está acá. Entonces, una excentricidad de 0 es un valor de una órbita completamente circular. Un elipse puede tener una excentricidad de 0.5. Una parábola es exactamente ese punto donde la excentricidad hace que el satélite salga de la órbita de la Tierra, y la hipérbola son las trayectorias que ya serían saliendo de la trayectoria de la Tierra, y que son las trayectorias que nosotros utilizamos para la parte de viajes interplanetarios. Entonces, 2 elementos, excentricidad y semieje mayor, van a definir el tamaño de la órbita y la forma de la órbita. Entonces, por ejemplo, que este ejemplo lo estaba poniendo antes, este sistema me permite en Modifier Previan me permite ver el radio del perigeo y el radio del apogeo. Cuando nosotros pusimos este al doble de este otro, si le ponemos acá keplerianos, vemos que la excentricidad es de 0.3. Pero si nosotros ponemos un semieje mayor de 10.5 y le ponemos una excentricidad de 0, entonces esto me va a definir exactamente una órbita completamente circular. Eso es una excentricidad de 0. Entonces, una órbita completamente circular tiene una excentricidad de 0, y ya las excentricidades son las que van cambiando qué tan excéntrica o el valor del perigeo y apogeo van variando, ¿verdad? Entonces, si nosotros le ponemos, por ejemplo, 0.6, vamos a ver que esa órbita va a tener un perigeo y un apogeo bastante claros, ¿verdad? Acá. Bueno, esta no la calculé bien y la hice dentro de la Tierra, pero ya ustedes ven la idea. Vamos a cambiarlo otra vez a 0, porque creo que con esto vamos a destruir nuestra nave espacial. Ok, vamos a ver, vamos con esto. Esta es la excentricidad y esto es el semieje mayor. ¿Preguntas acerca de excentricidad y semieje mayor? Muy bien, si no hay preguntas, vamos a terminar con el último elemento orbital, porque ya se nos está acabando el tiempo. El último elemento orbital es la anomalía media de la época. Entonces, la anomalía media de la época inicia de esta manera. Vamos a llegar al centro del elipse, acá, perdón.
Vamos a llegar al centro. Vamos a poner el lapicero. Vamos a llegar al centro. Otra vez. No sé por qué no estoy pudiendo poner el lapicero. Creo que si le pongo lapicero y tinta, ya está. El centro de la elipse. Y de ahí vamos a definir un radio hasta el punto más lejano de la órbita. La órbita es este círculo acá. Si nosotros definimos el punto más lejano de la órbita, vamos a definir un círculo auxiliar por encima de la órbita. Entonces, imaginémonos que la órbita es así. Entonces, vamos a definir un círculo auxiliar que abarca la órbita. Perdón, este lo dibujé horrible. Vamos a borrarlo. Vamos a dibujarlo de nuevo con otro color. Ya ustedes ven que el profesor no es un artista. Bueno, da vueltas por acá. Exactamente toca los puntos más elevados de la órbita. No sé si la idea queda clara. Mis disculpas, porque definitivamente dibujar no es mi arte. Entonces, el asunto es que el ángulo que forma la posición del satélite con respecto a esa órbita, a ese círculo, es lo que nosotros denominamos la anomalía media de la época. Este ángulo de acá, este sería M. El asunto es que esa anomalía media de la época va indicando la posición en la que se encuentra ese satélite con respecto a la órbita. Y es un vector perpendicular. Y ese ángulo se define directamente desde el perigeo. O sea, ese ángulo se mide desde el perigeo, utilizando ese círculo auxiliar, cuál es la posición de ese ángulo con respecto a la órbita. Y entonces la anomalía media de la época es la única posición, el único valor que va cambiando con respecto a la órbita. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacerlo con la pizarra para ver si lo logro explicar mejor, porque creo que no lo estoy explicando lo suficientemente bien. Entonces vamos a hacerlo con la pizarra. Vamos a abrir la pizarra acá, donde la tengo abierta. En esta pizarra, por ejemplo, si nosotros tenemos un círculo, no, perdón, vamos a borrarlo. Si nosotros tenemos una órbita, digamos, altamente elíptica, algo así. Entonces, definimos un círculo, exactamente, digamos que este es el planeta. Definimos un círculo en el punto más alto de la órbita, y este círculo va a dar vuelta alrededor de toda la órbita. Este es el radio. El radio de este círculo está en la mitad de esa órbita. Este es el perigeo. Este acá es el perigeo. Entonces, si mi satélite está aquí, el ángulo para definir ese ángulo de acá sería el ángulo entre este vector, ¿verdad? Que cruza por este punto de acá, y el ángulo que forma con el perigeo. Entonces el ángulo sería este ángulo de acá, este ángulo sería M. Eso sería lo que nosotros trabajaríamos como M. Esa es la definición de ese ángulo que nosotros tenemos acá. Vamos a visualizarlo un poquito mejor acá, ¿verdad? Entonces, este es el marco de referencia, esta es la órbita, este radio lo definimos como la posición más alejada de la órbita completamente, y este ángulo sería, si el satélite está acá, tiramos esta línea acá, y este está entre el perigeo y esta línea de acá. Mauricio, por favor. Sí, nada más quería preguntar, entonces este ángulo solo puede ser de 0 a 180. Serían 360. Serían 360, ¿verdad? De 0 a 360. Porque sería la vuelta completa. Enterado, sí, tiene razón. Sí. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Mauricio, sí, voy a bajarle la mano entonces. Jonathan, por favor. Jonathan. Sí, a ver cómo lo digo. ¿Cómo se comporta una órbita a nivel de suelo, pero digamos en un entorno sin aire, digamos en una cámara de vacío, por ejemplo?
No estoy seguro de entender su pregunta, disculpe. En la órbita baja, en Leo, a 100 kilómetros, el objeto que está orbitando cae por acción de la atmósfera. Correcto. Ok, ¿qué pasa si, digamos, si bajamos la órbita casi a nivel del mar, pero quitamos el efecto de la atmósfera? ¿Caería igual? No, si el objeto está en órbita y no digamos al nivel del mar, porque eventualmente pegaría contra alguna montaña, pero digamos, qué sé yo, a 10 kilómetros, que ni siquiera el Everest está a 10 kilómetros, o digamos 20, por tomar en consideración otros efectos, 20 kilómetros. Si no hubiera perturbaciones, la órbita se mantendría por siempre, porque la fuerza gravitacional es conservativa. Entonces no se pierde momento. Se mantendría por siempre a no ser que otra cosa la perturbe. La órbita no es una caída constante, una caída controlada, entonces. No, es una caída constante, pero no es controlada. Pero la cuestión es que estamos en equilibrio. Ok, digamos, es una caída, pero porque hay, digamos, fuerzas que la hacen caer, no propiamente porque la órbita sea inherentemente haga que caiga. Es que la órbita sí está haciendo que cae. Lo que pasa es que la órbita está, la velocidad de caída está equilibrada con respecto a la curvatura de la Tierra. Y como no es como la fuerza es conservativa, no estamos perdiendo fuerza, entonces se encuentra en un cierto equilibrio. Eso fue más o menos lo que estuve explicando la vez pasada. Sí. Ok, gracias. Con gusto. Disculpe que no entre más en detalle en esto, porque realmente hablar de esa parte orbital sí tomaría clases completas, pero con todo gusto puedo indicarles otros lugares donde lo explica bastante bien. Muy bien, entonces, cuando nosotros ya estamos con poco tiempo, pero hay cosas importantes que quiero agregar. Todos los satélites, lo que se llama NORAD en la agencia, no recuerdo cuáles eran los valores de eso, NORAD de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, brinda la información de todos los satélites en forma de lo que se llaman los two-line elements. Nosotros podemos saber la información de cualquier satélite con respecto a esta posición. ¿Y qué nos dice los two-line elements? Básicamente nos dicen a dónde está el satélite con respecto a los elementos orbitales. Entonces, los elementos orbitales a nosotros nos sirven para saber la posición de nuestro satélite. Entonces, como ellos, a través de radar, definen cuál es la posición del satélite, nosotros, muchos trabajos se realizan utilizando los elementos orbitales sin necesidad de tener un GPS o algo así. Por ejemplo, nosotros conocemos la posición del satélite en Tierra. Los elementos orbitales son brindados aproximadamente, el elemento orbital que nosotros nos lo dan con 10 horas de retraso. O sea, el elemento orbital que nosotros tenemos último no es el elemento orbital actual, sino que es el elemento orbital de 10 horas después. Entonces, para saber la posición exacta del satélite, lo que nosotros usualmente hacemos es propagar y calcular cuál es la posición actual, y eso es lo que se utiliza en la mayoría de los satélites que no tienen GPS. Entonces, los primeros elementos de la línea son el identificador del satélite, el epoch time, es el instante de tiempo al que se refieren los parámetros orbitales, que vamos a hablarlo después. Luego, el modelo orbital con el que nosotros estamos trabajando, quiere decir cuáles son las perturbaciones que nosotros estamos tomando en consideración. El element number es cada vez que se actualizan los datos, cuál elemento estamos trabajando. Y los parámetros orbitales se encuentran en los elementos de la segunda línea. Entonces, si yo tengo los elementos orbitales de un satélite, ustedes pueden buscar en este momento los elementos orbitales de la Estación Espacial Internacional o de cualquier satélite, ustedes van a saber cuál es la forma de la estación, del elemento de la Estación Espacial Internacional, pero además a dónde se encuentra en este momento. Entonces, a eso se refieren los elementos orbitales. Y para cerrar con la clase de hoy, Jonathan, no sé si tiene otra pregunta o si dejó la mano levantada. Asumo que dejó la mano levantada. Cualquier cosa me interrumpe. Muy bien. Entonces, como les dije, las órbitas, como nosotros las estamos considerando con los elementos orbitales, se consideran ideales. Sin embargo, las órbitas no son ideales cuando estamos girando alrededor de un objeto con una masa concentrada en el centro. Vean que esto es bien importante. Cuando nosotros estamos hablando de órbitas ideales, estamos hablando de que
Jonathan, no sé si tiene una pregunta o si, gracias, perfecto. Entonces, las perturbaciones son las que hacen que el satélite en órbita pueda perder momento. Y las perturbaciones, como les estaba hablando la vez pasada, que ya adelantamos con esto, tienen que ver con muchos factores, como por ejemplo la luna, el sol, la radiación solar, que como ustedes ven es un elemento muy bajo, menor a 10 a la menos 10 en su valor de aceleración de kilómetros por segundo al cuadrado. Sin embargo, cuando estamos muy lejanos de la Tierra, por ejemplo en órbitas geoestacionarias, allá por los 34.000 kilómetros por ahí, ese elemento podría perturbar el satélite y sacarlo de nuestra órbita muy poco a poco, pero lo puede sacar. ¿Ok? Entonces, las perturbaciones de la Luna y el Sol son perturbaciones que van haciendo que el satélite pueda cambiar la órbita. La segunda perturbación que es importante son las perturbaciones debido a que la Tierra no es esférica. Yo he visto esta foto en un montón de lugares diciendo, es que la Tierra no es esférica, vean qué fea es la Tierra. Bueno, estos gráficos no son la Tierra, estos gráficos son exagerados, mostrando cómo la gravedad es diferente en diferentes posiciones de la Tierra. Y la manera en que nosotros, ingenieros espaciales, modelamos la Tierra tiene mucho que ver con qué tan perfecto estamos modelando la forma. La primera aproximación que los ingenieros espaciales hacemos para modelar la Tierra es lo que nosotros llamamos J2. Y J2 es la consideración de que la distancia entre el centro de la Tierra y el polo, esta distancia entre el polo y el centro de la Tierra, es menor que la distancia entre el polo y el ecuador. Entonces, la Tierra en cierta manera es algo achatada. No muy achatada, pero bueno, este dibujo me quedó horrible, pero ustedes saben qué quiero decir con achatada. Que en norte-sur la distancia es menor que la distancia a los polos. Entonces, considerar J2 genera una fuerza de aceleración que tiene cierto valor. Si ustedes lo ven acá, vamos a ponerlo como mouse, perdón. Ajá. Aquí, esto dice J20. J22, J26 son diferentes aproximaciones matemáticas que se hacen para modelar cada vez mejor el hecho de que la Tierra no es exactamente esférica. Y esos son efectos gravitacionales que afectan la órbita, pero que no la hacen perder momento. Entonces, como ustedes ven, J2 es mucho menor que GM, pero en órbitas bajas es mucho menor que el drag. Ok. Vamos a ver. Joan, su pregunta. Profe, una consulta. Cuando uno ve esa imagen que está en este momento, no sé si estoy bien o estoy mal, pero digamos, justamente los puntos más altos o los puntos donde hay más concentración de campo magnético, miligauss, es donde hay tierra, donde las montañas son más altas. ¿O será esto razón porque la densidad del agua hace que el campo magnético sea menor o no tiene nada que ver? Si usted ve, hay puntos en rojo que están exactamente en medio del mar. La razón por la que hay más gravedad o menos gravedad en ciertos puntos de la Tierra tiene algunas teorías, pero ninguna explicación en conclusión. No hay ninguna conclusión respecto a eso. Todavía es un tema en estudio, realmente. Es una muy buena pregunta y la respuesta es no se sabe. Todavía no se sabe claramente, pero obviamente tiene que ver con la distribución de la masa, pero no se sabe si solamente eso, porque también tiene que ver con la densidad de la masa, ¿verdad? Por supuesto. Muy buena pregunta, pero sí, la respuesta es definitivamente no se sabe. Otra perturbación es la perturbación debida al efecto atmosférico, de la que hemos hablado bastante, que es la perturbación que tiene que ver con el hecho de que las partículas están tocando el satélite y por lo tanto lo están haciendo perder momento. Y el satélite, si no tuviera drag o efecto atmosférico, entonces mantendría esta órbita, pero con drag va cayendo. Y es la razón por la que la mayoría de los satélites en órbita baja terrestre caen eventualmente. Y las perturbaciones debido a la presión solar, aunque son muy pequeñas,
tienen un gran efecto en órbitas elevadas, por ejemplo, en la órbita geoestacionaria, y se utiliza, por ejemplo, en viajes interplanetarios para utilizar velas solares, y que las velas solares ya fueron probadas por la British Interplanetary Society para, por ejemplo, cambiar órbitas de satélites poco a poco, porque aunque la fuerza es muy poca, la acumulación de la energía va haciendo que ese tipo de órbitas vaya cambiando. Es un tema fascinante que apenas está estudiando poco a poco. No sé si tienen alguna otra pregunta por acá, porque este es el tema de hoy. Preguntas para cerrar con la clase. John, dígame. Una pregunta acerca del programa. ¿Va a haber un espacio en la próxima clase para, no sé, como decir, una pequeña introducción? Obviamente uno investiga un poco, pero ¿usted va a hacer algún tipo de como introducción al programa o algunos tips para saberlo utilizar de una manera más efectiva? Una cuestión así. Sí, claro. Vean, el programa yo lo utilicé hoy para ejemplificar las cosas, pero aprender a utilizar el programa y después dar la clase de hoy me iba a tomar bastante tiempo. La siguiente clase, en principio, es la clase en la que nosotros vamos a ver la utilización de estas herramientas. Entonces, es importante que tomen eso en consideración. Que esa clase es en la que nosotros vamos a ver esas herramientas. La suscripción, entonces yo les tengo que mandar la presentación de la próxima clase, que es ya donde nosotros veríamos esas herramientas, y la suscripción para la próxima clase. Les voy a mandar el link de una vez, pero después les voy a mandar un correo. Este link, el que estoy mandando en el chat, es para las... No la mandé privado, perdón, se la mandé a alguien más. Everyone in meeting, aquí está. Este link es el link para el cual ustedes se pueden suscribir a la tercera sesión. Y en esa tercera sesión, en principio, empezaríamos a trabajar utilizando la herramienta. Entonces, sí, la respuesta es sí. Hoy la utilicé para ver los términos, pero no entré en la herramienta como tal, porque típicamente en clase yo veo los términos utilizando un globo terráqueo que llevo como si fuera profesor de estudios sociales de secundaria y los explico ahí, ¿verdad? Pero obviamente en una clase como esta es un poco más complicado. Eduardo, por favor. Sí, hola, profe. Quería saber, lo que pasa es que llegué tarde a la clase. Quería saber si esta clase estaba grabada. Sí, está grabada. ¿Y a dónde la va a subir? La voy a subir al canal de laboratorio donde subí la primera clase. Ya, ¿el link del canal está en algún correo que mandó previamente? Sí, yo lo mandé previamente. Ah, ya, vale. Muchas gracias, profe. De todas maneras, yo les voy a mandar otro correo a los que están suscritos para que se suscriban a la próxima reunión. Julio César, por favor. Profe, tenía entendido que nada más iban a hacer 3 clases, ¿verdad? Vamos a ver, en principio son 3 clases. Si mi universidad continúa cerrada, entonces yo continuaría dando más clases. Esto es básicamente como una probadita del curso, pero en principio sería solamente la clase del viernes. Es lo único que yo les puedo prometer por el momento, pero va a depender de cómo evolucionan las cosas. ¿Y usted nos avisaría si seguiría dándolas? Sí, es que no depende de mí, depende de lo que decida la administración de la universidad. Si la universidad, por ejemplo, decide que nosotros reiniciamos el curso lectivo en el Tecnológico de Costa Rica el lunes después de Semana Santa, yo sí ya no podría tener la disponibilidad de dar esta clase, tendría que dedicarme de nuevo al curso lectivo. Entonces, ¿sabríamos sobre esto hasta después de Semana Santa? No sabría decirle, porque yo no sé qué van a decidir las autoridades. Yo esperaba que las autoridades hubieran decidido en este momento, pero no lo han hecho, lamentablemente. Ok, gracias. Con gusto. José Carlos. Sí, es que estaba viendo el gráfico de aceleración. Y veo que hay que la curva de arrastre, el drag, se divide en 2. Y es un drag máximo y un drag mínimo. Correcto. Sí entiendo que el drag decaiga después de los 7.000 y resto de los casi a los 8.000 kilómetros. Me imagino que es por el efecto de que ya ahí la atmósfera es muy delgada.
Pero ¿por qué es que se divide en dos la fuerza de arrastre? Maravillosa pregunta. De hecho, qué pena que no lo había contestado. Es una excelente pregunta. La cantidad en la Tierra se comporta como si fuera una olla de presión y la fuente de energía de esa olla de presión es el Sol. Entonces, la cantidad de partículas que se encuentran a cierta altitud sobre la superficie terrestre tiene que ver sobre todo con la actividad solar. O sea, si la actividad solar es muy alta, entonces las partículas en la atmósfera se expanden y hay mayor cantidad de partículas en las partes altas de la atmósfera, o sea, en órbita. Si la actividad solar es menor, entonces hay menos partículas. Y lo que dice ahí, máximo y mínimo, son los máximos y mínimos solares. Entonces, es el mayor valor del RAC que puede asumir de acuerdo al máximo valor solar y el mínimo es respecto al mínimo valor solar. Muy buena pregunta, esa es la respuesta. Perfecto, gracias. Ok. Muy bien. Si no hay ninguna otra pregunta, primero aclarar, estas 3 clases las hemos dado como un servicio a la comunidad, serían 2, y la próxima clase es lo mínimo que vamos a dar. Si se dan otras clases, se vería después, y si se hace alguna otra actividad, yo estaría comunicándome respecto a eso. Ya les mandé por el chat a dónde se suscriben a la próxima clase, pero yo estaría enviándoles un correo con toda la información de la próxima clase, la presentación que ya vimos, ya se las envié, pero podría enviarles la presentación de la tercera clase e incluso de la cuarta clase, aunque no la veamos, aunque eventualmente no la veamos, porque veo que hay muchísimo interés respecto a la clase de lanzamiento de cohetes. Entonces, la próxima clase sería el próximo viernes a las 5 de la tarde, que sería como mínimo, sería en principio la última clase. Y le agradezco muchísimo la atención, las preguntas de hoy han sido excelentes. Creo que hoy hemos manejado un poco mejor la parte de las preguntas y hemos entrado bastante en el tema. De verdad, muchísimas gracias. Y de nuevo, a los que están suscritos en esta clase, que tengo todos sus correos, les estaría enviando la información para la última clase. Muchísimas gracias y que les vaya muy bien a todos. Gracias. Muchas gracias, Inge. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas